Hola jóvenes, buenos días. Buen día con todos. Bien, a ver, empezamos, jóvenes. Buenos días con todos una vez más. El tema que vamos a desarrollar esta semana es circunferencia trigonométrica. ¿Y qué más es? Funciones trigonométricas es. Ya, muy bien. Claro. Ya, ¿no? Un poco de funciones trigonométricas. Aquí está a partir de la 13, ¿no? Ahí está. Ujú. Entonces vamos a ver a ver qué cosa viene a ser una circunferencia trigonométrica. A ver, jóvenes, aquí vamos a ver. Mm, Ahí está, ¿no? Aquí es una circunferencia trigonométrica, es aquella circunferencia donde radio, ¿cuánto vale? 1, y el centro debe coincidir ¿con quién? Con el origen de coordenadas. Esa es una circunferencia trigonométrica, jóvenes. Y una vez más, ¿qué es una circunferencia trigonométrica? Es aquella circunferencia en donde radio es igual a 1 y el centro debe coincidir ¿con quién? Con el origen de coordenadas. También llamado circunferencia unitaria, ¿no? Porque radio es 1, ¿ya? Es el centro debe ser el origen de coordenadas. Entonces, a ese tipo de circunferencia se les llama circunferencia trigonométrica, ¿ya? Radio 1, centro en el origen de coordenadas. Ya está. Este O debe ser pues, el centro. Este es el origen de coordenadas, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya, ¿qué cosa vamos a representar aquí? Todos los arcos, ¿no? La medida de los arcos. Puede ser en sentido horario o antihorario, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, eso. Una vez que ya se sabe, mira, el radio igual a 1, ya podemos encontrar las coordenadas de este punto, ¿no es cierto? El intercepto con los ejes X, con el eje X, con el eje Y. Este punto A, por ejemplo, es 1,0 a sus coordenadas, ¿no? Aquí va a ser B 0,1. Y aquí sería menos 1,0, aquí 0, menos 1, ¿no es cierto? Ahí está. Este punto, ¿cómo se llama? Origen de arcos, porque se van a originar los arcos de ahí. B, origen de complementos, y este punto es origen de suplementos. ¿Verdad? Este punto no tiene ninguna, no le han dado un nombre hasta ahora, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, eso, jóvenes. Entonces, una vez más, aquí vamos a representar todos los arcos, de cualquier magnitud, ¿no? Ahí está. Ya, eso se les llama arcos en posición normal, también se les llama eso. Ahí está. A eso, ¿no? Por ejemplo, para el ángulo, para el arco que mide teta, mire, ¿de dónde se ha originado el punto A? Todo eso, hasta P, mire. ¿Y cómo se llama P? P se llama extremo del arco. Ahí está, extremo del arco. Para ese punto P, claro, eso obviamente ese punto P, sus coordenadas van a ser X, Y, ¿o no? Sus coordenadas de ese punto P justamente se puede expresar en función de este ángulo teta. Ahí está. Una manera de entender es esto, ¿no? De que mira, el arco y este ángulo van a tener igual medida. En valor van a ser iguales, en valor, ¿no es cierto? En medida. Recuerdan por ángulo central, ¿no es cierto? Esto aquí era teta, ¿no es cierto? Ahí está, teta. O también otra forma de que demuestren es que este arco y no, este ángulo y el arco numéricamente son iguales. Eso. También puedes ver por longitud de arco, es como radio es 1, entonces longitud de arco recuerden que es ángulo por el radio, ¿no es cierto? Se va a demostrar, pero el ángulo y el arco numéricamente son iguales.
Entonces, para cada extremo del arco, ¿no es cierto? Sus coordenadas se puede expresar en función del arco teta. Y haciendo, recuerda, mira, del punto P podemos trazar una perpendicular al eje de las abscisas. Eso vendría a ser ¿qué cosa? Eso sería pues justamente la ordenada del punto P, ¿verdad? Es la ordenada, que es la ordenada. Y si trazamos una perpendicular al eje de las ordenadas, esa va a ser la abscisa del punto P. Ahí está. Ahí sería la abscisa. Ahí está, ¿no? Entonces, tanto la abscisa como esa ordenada se puede expresar en función del arco teta. Ahí está, ¿no? De este arco. Función de ese arco. ¿Qué haciendo? Mira, aquí nada más pues, en este triángulo, mira, ustedes pueden darse cuenta en este triangulito. Ahí está, es un triángulo rectángulo. Y ahí aplicamos nada más pues resolución de triángulos. Como ya sabemos, ya está, pues, ¿no? Resolución de triángulos nada más. Ya lo voy a sombrear eso. Ah, sí. Ahí está. Mira, la hipotenusa 1 y el ángulo agudo teta, mira. Ahí ya. Su cateto opuesto era aquí cosa, 1 por seno sería. Simplemente seno de teta. Ahí está, ¿no? Seno de teta sería eso. ¿Ya? Ahí está. Y esta vendría a ser su cateto adyacente, mira, coseno sería, 1 por coseno, 1 ya no se cuenta, pues sobreentiende esto. ¿Ya? Lo cual, esto de aquí es igual a esto, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces las coordenadas del punto P sería, mira, coseno sería la abscisa, la ordenada sería seno. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, para cada extremo del arco, ¿no es cierto? Siempre sus coordenadas van a ser, pues, ¿no es cierto? En este caso sería, pues, ¿no es cierto? Seno de teta. No, no, estoy mal. Coseno sería, ¿no? Seno sería. La abscisa sería coseno de teta, y la ordenada sería seno. Ahora sí. Ahí está. Para cada extremo del arco. ¿No? Ahí está. Entonces, igual, mira, para el arco que mide beta, mira, ahí está en segundo cuadrante, mira, ¿de dónde va a partir? Del vértice, del punto A, ¿no es cierto? Ahí está, se sobreentiende esto. Entonces, sus coordenadas de ese punto, justamente para el extremo del arco, también serían, pues, ¿no es cierto? Abscisa coseno, en este caso sería coseno de beta, ¿no es cierto? Y la ordenada sería seno de beta. Ahí está, seno de beta. ¿Ya? Ahí está, muy bien. Así sería. ¿Ya? Es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, en el cuarto para alfa, por ejemplo, para omega, igual, ¿no es cierto? Podemos representar, ¿no es cierto? Siempre para cada extremo del arco, ¿no es cierto? El punto, ¿no es cierto? Tienes que trazar tú automáticamente para omega, por ejemplo. Esta sería, ¿qué cosa? Esa sería la abscisa del extremo del arco para omega, mira esto. Y esta sería la ordenada, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuánto a eso quién va a ser? Seno de qué? De omega. Y este de qué sería coseno. Pero como mira, hay que tener en cuenta, en el cuarto cuadrante, ¿quién es negativo? La ordenada, ¿no es cierto? Ahí tienes que poner valor absoluto a esto. ¿Eso quién va a ser? Valor absoluto de seno de omega, mira. Seno de omega. Ahí está. Valor absoluto. Como es una distancia, por eso estamos poniendo valor absoluto. Tiene que ser positivo siempre. Ahí está. Y la otra tiene que ser valor absoluto de coseno. Pero como en el cuarto cuadrante coseno es positivo, no es necesario poner valor absoluto. Puedes poner de frente así. Coseno. Ahí está. Coseno de omega. Así. Obviamente aquí tiene que ser 90 aquí. Y aquí tiene que ser 90. Ahí está. ¿Ya? Eso, jóvenes. Igual para alfa hubiéramos dicho, ¿no es cierto? Aquí para el extremo del arco, esta sería aquí perpendicular, sería la ordenada, que va a ser seno, ¿no es cierto? Y la otra, esta va a ser la abscisa, que va a ser coseno. Ahí está. ¿Eh? Eso nada más en la primera parte lo que hay que saber. Luego, de repente hay que saber representar las líneas seno y coseno, ¿no es cierto? Pues lo que hay que tener en cuenta también es que seno, mira, lo más va a llegar a medir cuánto, ¿no es cierto? 1. Y mínimo va a ser -1 eso.
porque de aquí nada más, pues mira, si vamos representando una infinidad de arcos, aquí va a ser 90, pues de aquí, 90. Entonces ahí justamente, ¿no es cierto? Seno de 90 es 1, recuerden eso, ¿no? 1, ahí está, ¿eh? 1 va a ser, pues, muy bien. Y seno de 270, aquí va a ser 270, ahí sería menos 1, ¿eh? Ahí está. Entonces lo que hay que saber todo, la variación va a ser pues este de aquí. La variación de seno es este de aquí. ¿De dónde a dónde varía? De menos 1 a 1. Ahí está. Para representar la variación de seno tienes que dibujarte qué cosa. Necesariamente. Si no, si vamos a poner eso un ratito. Muy bien, entonces, esas razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, muy importantes en esta parte. Eso. Esta es la variación de quién, esto, esa parte, la variación de quién, de seno, de menos 1 a 1, mira. A esto, ¿no? De menos 1 a 1. Ahora, para saber la variación de coseno, tienes que trazar una recta paralela a quién, al eje de las abscisas, ahí está. Para saber la variación de seno, trazar una recta paralela a quién, al eje de las ordenadas. Entonces aquí, gracias a la circunferencia, podemos saber las variaciones de los arcos ahí. Ahí está. Depende a qué cuadrante va a pertenecer o de dónde varía el arco, ¿no es cierto? Entonces ya, mira, si un arco tenemos, varía, por ejemplo, de 90 a 120, entonces podemos saber la variación de seno, de coseno, de tangente, de cotangente, ¿no? Eso nos va a ayudar, ¿qué cosa? La circunferencia trigonométrica. Ahí está, ¿no? Entonces, siempre dos cosas aquí, jóvenes. Si tú quieres saber variación de seno, trázate una recta paralela a quién, al eje de las ordenadas. Yo sé de esa forma, ¿no? Más o menos hay diferentes formas de saber la variación, de averiguar o ¿no es cierto?, de averiguar a partir de una circunferencia las variaciones de las razones trigonométricas, ¿verdad? De un arco. Y si quieres saber variación de coseno, yo suelo trazar una recta paralela al eje de las abscisas. Ya está. Pues ahí también va a ser menos 1 a 1, también va a ser, pues, ¿no? Ahí está, porque aquí, mira, va a ser 180, coseno de 180 es menos 1. Y aquí en este lado es, pues, ¿no es cierto? O bien es 360 o 0. Coseno de 0, coseno de 360 es 1. Por eso justamente la variación, ¿no es cierto? Sería justamente de menos 1 a 1 también de coseno, sería esta parte. Ahí está. Eso sería. ¿Ya? Entonces, es nada más hay que saber, ¿no? Entonces, vamos a ver si necesitamos para la tangente y todo eso. Vamos resolviendo ejercicios. A medida que vamos resolviendo ejercicios, vamos a ir viendo, ¿ver? ¿Qué es lo que se va a necesitar? Primero, primera parte es puramente de áreas, muy sencillo eso, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? A ver, aquí por ejemplo nos pide el área de esta región sombreada, mira, el área de ese triángulo, mira esto, lo voy a resaltar ahí. Ahí está toda esa partecita, ¿no? Es el área de ese triángulo nos pide. Muy bien, sencillo, pues, ¿no? Ahí está, eso nada más. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Mira, para encontrar el área de ese triángulo, supongamos que es S, ya está. Entonces, su base sería esta parte, mira. Esa sería su base. Y la altura justamente va a ser este de aquí, mira. Voy a resaltar con rojito si nos damos cuenta de eso. A ver, un ratito. La altura para ese triángulo sombreado, esta va a ser. Esa va a ser. Y la base es este de aquí. Ahí está. ¿Verdad? Muy bien. Pero la altura ya sabemos, pero mira, como es una circunferencia trigonométrica, esto sería 1. 1. Recuerden, en la circunferencia trigonométrica, dice entonces, pues radio 1, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. La base faltaría ahorita, la base. Ahí está. Ahora dirán, ¿y por qué, profesor, está fuera por la altura, ¿no es cierto? Porque este triángulo sombreado es un triángulo obtusángulo, mira. Claro, ¿no es cierto? Entonces aquí, ya sabes que aquí es 90. 90, ¿verdad? Es 90. Muy bien. Ya, eso, jóvenes. Entonces, ya está, ¿no? 90. Bueno, entonces ahora, ¿cómo encontramos la base?
fíjense, mira, ahí tenemos las alternativas están en función del arco teta. Entonces, suficiente para esto, jóvenes. Claro, trazar una perpendicular aquí al eje de las abscisas. ¿Eso qué era? Esa es la abscisa. Esa es la ordenada, ¿no es cierto? Esa es la ordenada del extremo del arco. ¿Verdad? Ahí está. Si es perpendicular, pues, ¿no es cierto? Ahí está. Estamos trazando esto. 90. ¿Ya? Aquí va a ser 90. Esa sería justamente la ordenada del extremo del arco para teta. ¿Verdad? ¿Pero qué era ordenada? Seno. Seno de ese arco. Entonces aquí pondríamos, pues, ¿no es cierto? Esto de aquí va a ser seno de teta. Ahí está. ¿Ya? Seno de teta, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya? Hace senos. Y si no, aquí podemos poner esta parte ahí, ¿no es cierto? Por aquí un poquito, para no confundir con el arco de repente. Ya está. Muy bien. ¿Ya? Ahí sería seno, ¿no es cierto? Entonces va a seguir siendo aquí, si no, vamos a poner aquí nomás, ¿no? Ahí está. Ahí va a ser seno esto. Entonces, aquí va a seguir siendo seno. Muy bien, ¿por qué no pongo valor absoluto? Porque el arco está en el primer cuadrante, entonces seno en el primer cuadrante es positivo, no hay problema. Ya, entonces aquí mira, si nos damos cuenta, esta parte, ¿cuánto vale? Es 1, porque es una CT, es una circunferencia trigonométrica. Entonces, el otro, la base de ese triángulo que queremos sería 1 menos seno de teta. Ahí está. Ese sería 1 menos seno de teta. Ya está, la base hemos encontrado entonces el área de ese triángulo, lo podemos escribir aquí, ¿no? Muy bien, sencillo. El área de ese triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Base es 1 menos seno de teta. Ahí está, 1 menos seno de teta. ¿Verdad que sí? Ahí está, esa es la altura. La base, ¿no es cierto? La base. Y la altura es 1. 1 sobre 2. Sobre 2, ¿no? Listo. Ese sería el área de ese triángulo. Entonces, esto es lo mismo escribir en el numerador. Va a ser 1 menos seno de teta. Sobre 2. Ahí está, esa sería la respuesta. Sencillo. Entonces ahí está, a ver, 1 menos seno de teta sobre 2 sería la alternativa A. Esa es la respuesta, ¿no? Listo. Ya, entonces, ¿cuál es lo importante? Es eso, ¿no es cierto? Saber eso. Ya, para cada extremo del arco, las coordenadas de ese extremo del arco es justamente coseno, seno, ¿no? Entonces, la abscisa es coseno, la ordenada es seno. Eso nada más. El siguiente ejercicio, la 12. ¿Qué dice? Si T y M son puntos de tangencia, dice, calcular R en términos de teta. Ya, pero vemos que ahí tenemos dos circunferencias tangentes exteriores, ¿o no? Y uno de ellos es una circunferencia trigonométrica, porque aquí dice, mira, CT, eso que significa circunferencia trigonométrica. Y tenemos un arco teta, se ha originado a partir del extremo, ¿no es cierto?, del punto A, del origen de arcos, pues, ¿no? Ahí está, arco teta. Y nos pide el radio de la circunferencia menor. Obviamente no es una CT eso, ¿no? Porque no sabemos si es 1, pues de repente es menor que 1, ¿no es cierto? Además, su centro no está en el origen de coordenadas. ¿Eh? Ya, entonces hay que encontrar ese radio de esa circunferencia menor. Ahora, una cosa aquí, como son dos circunferencias tangentes exteriores, recuerden los centros y el punto de tangencia entre las dos circunferencias son colineales, ¿no es cierto? O si no, si unimos los centros, ¿por dónde va a pasar eso? Por el punto de tangencia entre las dos circunferencias. Eso. Entonces ya está, mira, es justamente aquí sería así, pues, ¿no? Este de aquí, eso va a ser R, esa partecita, R, y la otra parte va a ser 1, ¿no es cierto? Aquí, 1, ya está, ¿verdad?
1. Estoy poniendo T. Muy bien. ¿De qué sí, jovencitos? Ahí sería, ¿no? Así. T. Ya, entonces hay que, cuando son tangentes, eso. Ya, ¿qué más hacemos? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, también recordar, a ver, propiedades, pues, ¿no es cierto? Ahí también. Recordar también esta propiedad, ¿no? Trazabas el radio al punto de tangencia con la recta tangente 90, ¿no es cierto? Eso. Son propiedades que hay que saber ahí, ¿no? Entonces, lo que traza es radio, esta que sería radio, pues. R. ¿Ya? Ahí está. Y aquí voy a poner, a ver, Q. Q. Aquí es O. Ahí está, ¿no? O. Bien, ¿qué más ahora? Mira, ahora trabajamos para el arco teta, mira, para el arco teta. Ahí está, para el arco teta. De hecho, si trazamos del extremo del arco una perpendicular al eje de las abscisas, ¿eso qué cosa viene a ser? Esa es, pues, ¿no es cierto? La ordenada del extremo del arco para teta. Justamente T es el extremo del arco. ¿Sí o no? T es el extremo del arco. ¿Verdad que sí? Entonces aquí es 90. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser eso? Justamente lo que traza es la ordenada del extremo del arco. ¿Quién era ordenada del extremo? Es, pues, ¿no es cierto? Seno. Seno de ese arco. Seno de teta sería en este caso. Ahí está. Seno. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí sería, ¿no? Seno. Ya aquí vamos a poner H, a ver, H. Ya está. H. Bueno, pero ahí creo que tenemos dos triángulos semejantes, ¿no? A ver, el triángulo THO y el triángulo QMO son semejantes, ¿no? Ahí está. Entonces, por semejanza podemos obtener R. R nos está pidiendo R. Entonces, decimos aquí el triángulo, a ver, QMO, QMO es semejante al triángulo THO. THO. Ahí está. Son semejantes, los lados que se oponen al mismo ángulo deben ser proporcionales, ¿no? R va a ser a quién? A seno de t también. Ahí está, seno de teta. Muy bien. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, la hipotenusa podemos comparar, ¿no? La hipotenusa del triángulo mayor es R más 1. Como R más 1 va a ser a quién? La hipotenusa sería a 1. Así, ¿no es cierto? El triangulito pequeño THO es 1, pues la hipotenusa. ¿Ya? Entonces aquí aspa nada más, a ver, aspa. 1 por R, R va a ser igual a quién? A R por seno de teta, seno de teta, más seno de teta. ¿Ya? Así va a ser. Claro, eso ya multiplicando, pues, ¿no es cierto? Multiplicando. Ahí está. Así va a quedar. Listo.
Entonces, R seno de teta va a pasar a restar al otro lado y al mismo tiempo vamos a factorizar R. Pues va a quedar así, pues 1 menos seno de teta, seno de teta, multiplicado por quién, todo eso multiplicado por R. Estamos factorizando R. Y eso va a ser igual a seno de teta. Seno de teta. Ahí está, ¿no? Listo. Y ahora despejamos R. El radio, esto es lo que nos pedía. Va a ser igual a seno de teta. Muy bien. Sobre 1 menos seno de teta. Listo. Ya, así no me da eso, ¿no es cierto? Ahorita. Ya está, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta sería eso, ¿no? Entonces en este caso sería la alternativa. A ver, eso, seno sobre 1 menos seno, la A. Ahí está. Ya, hemos hecho mira por semejanza, men. ¿Ya? Un poco de geometría ahí. Y ahora la pregunta de repente, y profesor, ¿por qué le has puesto seno aquí? Normalmente se pone valor absoluto, tengáis, ¿no? Porque teta está en el segundo cuadrante, seno en el segundo cuadrante es positivo. No hay problema. No es necesario poner valor absoluto. Eso no. Muy bien. A ver, siguiente ejercicio. En la circunferencia trigonométrica mostrada, dice. Ah, ya, es una circunferencia trigonométrica, es una CT, ¿no es cierto? Radio, ¿cuánto? 1. Y automáticamente es que pensaré. Halle cotangente de teta en términos de alfa, dice. En términos de alfa. Ya, nada más, mira. OP es igual a PT. OP es igual a ¿qué? A PT. O sea que P es punto medio de OT. Pero como es una circunferencia trigonométrica, ya sabemos, pues radio, ¿cuánto vale? 1, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, por ser P punto medio del radio, entonces aquí, por ejemplo, PO sería un medio. ¿Verdad que sí? Sería un medio. Ahí vamos a poner, sería un medio. ¿Verdad que sí? Ahí está. Muy bien. Ahora, ese teta tenemos que llevar a un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Eso ya sabemos, triángulo rectángulo. Entonces, para eso, mira, del extremo del arco para alfa, mira, ustedes, trazamos una perpendicular, ¿no es cierto? Al eje de las abscisas. ¿Y eso qué cosa viene a ser para alfa? Esa es pues la ordenada, ¿no es cierto? La ordenada, estamos trazando eso. La ordenada. ¿Ya? Muy bien. Esa es la ordenada. Ya, aquí voy a poner 90. Ah, sí, ¿no? 90 grados. Entonces sería justamente, aquí sería seno de alfa sería, ¿verdad? Seno de alfa sería. Como alfa está, mira, en el cuarto cuadrante, alfa en el cuarto cuadrante es, pues, ¿no es cierto?, negativo. Por eso es necesario poner ahí valor absoluto. Eso. Voy a poner seno de alfa. Esto. Seno de alfa. ¿Verdad? En valor absoluto. Muy bien. Nadie va a hacer eso, ¿no? Ahí está. Este es seno. Y, a ver, vamos a poner aquí, aquí vamos a poner extremo del arco. P vamos a poner, y PP, ¿no? Mm, Vamos a poner Q entonces. Y aquí voy a poner H. Ahí está. ¿Listo? Ahora, faltaba trazar la otra, ¿no es cierto? Ahí está. La otra del punto P, del punto Q, que es extremo del arco, perpendicular aquí, al eje de la ordenada, mira. ¿Quién va a ser ese de ahí? Ese va a ser coseno, ¿verdad? Es coseno. ¿Verdad que sí? Es coseno. Coseno de teta, entonces. Ahora, ¿por qué no lo pongo en valor absoluto? Porque coseno en el cuarto cuadrante es positivo, no hay problema, ¿no es cierto? Ahí está. Es coseno de teta.
Entonces, que esto es lo mismo, ¿no es cierto? Aquí sería también coseno de teta. ¿No? ¿Ya? Esto, ¿verdad que sí? Ahí está, ahí se ha formado un rectángulo. Pues. Aquí hace coseno de teta, listo. Pues creo que ya para teta, mira, a ver, no estoy mal aquí. Este no es teta, sino es alfa. Eso no dicen nada ustedes jóvenes. Aquí tienes alfa. Alfa, ¿no? Ahora sí está ahí. ¿Ya? Ahí está. Pues ahora sí, en el triángulo rectángulo, a ver, vamos a ver. En el triángulo rectángulo, mm, QHP o PHQ, también puede ser, ¿no? PHQ, sacamos la cotangente para teta. Ya está, la cotangente de teta. Y sabemos que eso igual a qué? Cateto adyacente, en este caso sería cateto adyacente un medio, más cuánto, más un medio más coseno de alfa. Coseno de alfa. Sobre cateto opuesto que viene a ser valor absoluto de seno de alfa. Como seno está en el cuarto cuadrante, no, como alfa está en el cuarto cuadrante, seno en el cuarto cuadrante es negativo, pues, menos seno de alfa. Así vamos a poner. Listo. Negativo, para que sea positivo, no sé. Ahí está. Muy bien. Ya, así. Mm, ya sería, ¿no? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Ya, un poco aquí medios por medios, extremos por extremos, ¿no? Ahí está. Y este signo menos sacamos afuera, entonces va a quedar así. ¿Eh? Cotangente de teta va a ser igual a menos aquí. Ahí justamente hay medios por medios, extremos por extremos. En el numerador va a quedar uno más coseno de 1 más 2 coseno de alfa. Así va a quedar 2 coseno de alfa. Y abajo, dos veces seno de alfa. Ahí está. Listo, ¿no? Eso es justamente operando primero en el numerador, luego medios por medios, extremos por extremos, queda así. Ah, listo, más ya no se puede hacer, pues. Esa sería la respuesta. Entonces la alternativa B. Ahí está. B. ¿Ya? A ver, ¿alguna duda? A ver, jóvenes. ¿Ya? Siguiente ejercicio. A ver, este ejercicio traten de resolver. Una chequeada un momento, a ver. Ustedes vayan, inténtenlo, a ver.
Bien, jóvenes. A ver, continuamos. A ver. Mm, ¿Qué dice aquí? En la figura mostrada se tiene una circunferencia trigonométrica. Radio 1, ¿no? Si es circunferencia PQ es tangente a la circunferencia en Pérez. Ya pues, P es punto de tangencia, entonces, ¿no? Ahí está. En P, dice, ¿no? Ahí está. Debería ser gráfico así más o menos. Lo estoy corrigiendo aquí un poco, no convence. Ya, ahí está, ¿no? El arco teta es esto, de donde a partir el origen de arcos se sobreentiende P punto de tangencia. Muy bien, ¿qué nos pide? Calcular es el área del trapecio OMPQ en función de teta, dice. Es lo que nos está pidiendo, ¿no? En sí nos está pidiendo, pues, el trapecio. Es un trapecio rectángulo en sí, aquí tenemos. El área nos pide. Ahí está. Eso, ¿no? El área nos pide. Muy bien. Ya, serios. Eso es el área de ese trapecio, vamos a calcular. A ver, una cosa aquí, jóvenes, a ver, rápidamente, mira, mira, mira. Si trazamos el centro, el radio estoy trazando ahorita, mira, radio. Con la recta tangente, ¿qué ángulo va a formar? Eso sabemos por geometría, ¿sí? Es 90. Lo voy a borrar, mira, ¿esto cuánto vale? 1. Ahí está, 1. Entonces tú tienes que trabajar ahora, el arco teta, claro, obviamente es toda esta parte, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, es toda esta parte del arco teta. Un ratito, un ratito. De aquí, ¿no es cierto? De aquí parte, pero todo este arco sería teta. Pero su arco de referencia va a ser esta partecita nada más. Uno de los arcos de referencia, ¿no es cierto? O también lo toman algunos esta parte nada más, pues, pegado al eje X. Sería pues esto. Este sería su arco de referencia, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ángulos en posición normal? Eso, ¿no es cierto? Como si fuera teta, ¿no? Este aquí. Ahí está. Su arco de referencia, lo que falta para 180 sería, pues, entonces el ángulo sería aquí, ahí está. El arco teta ahí sería, ¿no es cierto? Ya coincide en este caso, ahí está ahí. Ya por mientras te puedes poner para que te des cuenta. Entonces, fíjate, mira, que es igual Q, o Q, ¿no es cierto? Este aquí. Esa parte, mira. Ya, todo esto aquí. Esa es la hipotenusa para ese triángulo rectángulo, si nos damos cuenta. Es la hipotenusa, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué se conoce? Un ángulo agudo que es teta y su cateto adyacente. La hipotenusa aquí va a ser igual. Justamente sería secante. Ahí está. Secante sería, pues. ¿Verdad que sí? Ahí está. Secante sería eso. ¿Eh? Muy bien. Secante. Ya está, ¿no es cierto? Sería secante de teta. Como teta está el arco está en el segundo cuadrante, entonces ahí de hecho aquí tenemos que poner ¿qué cosa? Valor absoluto. Negativos que secante en el segundo cuadrante. Secante de teta sería en este caso. Muy bien. Ya está, ¿no? Listo. Ya es lo que hay que tener en cuenta ahí. Muy bien. Ya entonces, manera de poner ahí, mira, puedo trabajar así en circunferencia trigonal. Secante sería eso. Ahora, por otro lado, a ver si no, esto lo voy a mantener nomás ahí. No lo vamos a borrar. Por otro lado, sabemos qué cosa, de que a ver si trazamos del punto P una perpendicular al eje de las abscisas, esa va a ser la ordenada del punto P. Y la ordenada, ¿qué cosa era? Seno. Y ya más bien, ya está trazado perpendicular, mira, al eje de las ordenadas. Sería PM. PM, ¿quién va a ser eso? Coseno. ¿Da? Coseno sería. ¿Verdad? Creo que por ahora lo que queremos es justamente, a ver, los dos, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a trazar aquí, a ver, voy a trazamos aquí una vez. Vamos a ver aquí. Este de aquí.
Ese que estoy, si es perpendicular, ¿no es cierto?, al eje X, ese justamente va a ser, ¿qué cosa? La ordenada del punto P. ¿Y qué era la ordenada? Recuerden, pero la ordenada es justamente la seno de qué? Seno, ¿no es cierto? Seno del arco teta. Seno, ahí está. Sería seno. Muy bien, jóvenes. Seno. ¿Por qué no lo pongo en valor absoluto? Porque el seno en el segundo cuadrante es positivo. Ya, el PM sería coseno. Pero como pertenece al segundo cuadrante, valor absoluto. Es decir, coseno en el segundo cuadrante es positivo. Negativo. Por ser negativo, ponemos en valor absoluto. Ahí está. Listo. Ese sería coseno, ¿no? Seno, coseno. Ahí está. Entonces, fíjense aquí, si nos damos cuenta, aquí va a seguir siendo seno, ¿no es cierto? Ahí está. Seno. Muy bien, entonces el área de ese trapecio, ¿ya? De repente eso lo vamos a poner S. Va a ser igual a quién? Recuerden, área de un trapecio. Recordar eso, jovencitos. Base mayor más base menor dividido entre 2, todo eso multiplicado por la altura. Base mayor es secante, miren. O también podemos poner pues, secante de teta, valor absoluto de secante, ¿no? Secante en el segundo cuadrante negativo, entonces podemos poner menos secante esto. De frente, pues no sé. Menos secante de teta. También sería menos, ¿no es cierto? Base mayor, base menor es coseno. Entonces sería ahí justamente menos coseno de teta. Ahí está, coseno de teta. Dividido entre 2, multiplicado por qué? Por la altura que es seno. Ahí está, ¿ya? Seno de teta. Es la altura. Seno. ¿Ya? Así sería. ¿Verdad? Ya, entonces aquí, a ver, no hay, así parece, pues, es cuestión de acomodar. De repente no aparecen las alternativas, pero sí está, ¿no? Ya, adelante podemos poner este 2, mira, podemos poner este signo menos, mira, del paréntesis podemos factorizar. Entonces quedaría siempre menos, lo llevamos ese seno de teta adelante, entonces seno de teta. Y el 1 medio que era, podemos poner aquí el 2, ya está. Entre 2, ¿no es cierto? Ahí está. Y todo eso, multiplicado por cuánto, sería, en paréntesis pondríamos secante más coseno, porque signo menos está afuera. Ordenando sería, pero de repente podemos poner coseno adelante, ¿no? Coseno de teta más secante de teta. Listo, va a quedar así, ¿no? Ahí te va a quedar así. Muy bien. Ok, jovencitos. Listo. Si tienen duda, pregunten el sitio. Eso es el ejercicio 4. 5. Acá hay un error, no sé, esta condición, estaba chequeando, este de aquí está por demás, en nada no te llevas. Aquí dice calcular el mayor valor entero de K si Q pertenece al cuarto cuadrante. Y se cumple, sé que no, ahí está. Si Q pertenece, Q, ese Q también está, por supongo que en vez de Q, este Q debería ser, ¿qué cosa? Teta, ¿ya? No hay PQ, aquí no aparecen las condiciones, ¿no? Hay constante K, más bien, no hay Q. Hay un error justamente eso, ¿no? Error involuntario será, no sé, ya está. Teta debe ser. Si teta pertenece al cuarto cuadrante. Ahora sí, ¿no? Entonces, en el cuarto cuadrante, seno de dónde varía? De -1 a 1. -1 a 0. ¿No? -1 a 0. Ahora vamos a ver la circunferencia trigonométrica, ¿no? Aquí, pues. Como dice que
teta pertenece al segundo cuadrante, no, al cuarto cuadrante. Si nos damos cuenta, los arcos van a ser estos, pues, todo este arco, del cuarto cuadrante nada más, ¿no? Ahí está, cuarto cuadrante. Cuando dice pertenece al cuadrante, los extremos son abiertos siempre. Eso. Entonces aquí, vamos a poner así, ¿no? Ahí está. Toda esta parte nomás. Ya, así. Esa parte, ¿no? Entonces aquí cuando es solamente al cuadrante, entonces aquí tiene que ser abierto. Ahí, aquí en ese ahí va, es el límite es para ahí 270. 270. Ahí está. Lo cual en radianes es ¿cuánto? 3 pi medios. Ahí está. Vamos a poner así también, 3 pi medios. Ahí está. Y aquí, 2 pi. 2 pi. Ya, ahí también abierto, pues, ¿no? Pero seno de 270 es, pues, ¿no es cierto? Menos 1. ¿Da? Ahí está. Entonces aquí también va a ser abierto. Ahí está. Abierto. Menos 1. Y seno de 2 pi, seno de 360 es cero. ¿Verdad? Ahí está, pues, cae en cero. Ahí está. Entonces, la variación, cuando mira teta pertenece al cuarto cuadrante, la variación de seno de ese arco, ¿cuánto es? Es justamente de menos 1 a cero, mira. Y no le he puesto aquí cero, ¿no? Entonces cero hay que poner. Cero. Esta parte es la variación de seno. ¿Seno de qué? Ese arco teta será en este caso. Eso. Así fue. Entonces aquí, en nuestro ejercicio, inclusive esto podemos dibujar ahí abajo, ahí tal como está. Podemos llevar así. Lo copiamos. Ya, eso. Ya está así, ¿no es cierto? Así es, jóvenes. Listo, entonces, claro, ¿no es cierto? Si como teta pertenece al cuarto cuadrante, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Seno de teta, variable es mayor que mayor que menos uno, ¿no? Entonces, mayor que menos uno y menor que cero. Menor que cero. Cero, ¿no? Listo. Ya está. Pero aquí nos está, mira, seno de teta. ¿Qué nos está pidiendo? Mira aquí, el mayor valor entero de K. Entonces aquí mira seno de teta, nos está dando aquí es 2K menos 3 sobre 2. Entonces aquí no me hay que reemplazar, pues, ¿no es cierto? Ahí está. En vez de seno de teta, ¿qué vamos a reemplazar? Lo que vamos a reemplazar es esa fracción, pues, ¿no? 2K menos 3 dividido entre 2. Entre 2. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos por 2. Como está dividido entre 2, aquí sería. Aquí ya va a quedar 2K menos 3 nomás. Ya en los extremos aquí sería menos 2.
Hay 2 por 0, sigue siendo 0. Luego, ¿qué hacemos ahora? Sumamos 3. Y aquí va a ser menos 3 más 3, 0. Va a ser 2K, no va a ser. ¿Sería cuánto? Más 3 sería 1. En este lado sería 1. 0 más 3, aquí va a ser 3. Ya está. Y finalmente, dividimos entre 2 ahora. Entonces vamos a tener K nada más. Va a ser menor que 3 medios. Y eso va a ser mayor que 1 medio. Los extremos. Así dividir entre 2. Esos son los valores de K, mira. Pero a nosotros nos interesa nada más el entero, los enteros, porque nos dice mayor valor entero de K. Entre 1 medio y 3 medios, el único entero, ¿quién es? A ver, 1 medio 0.5, pues. En 3 medios 1.5, el 1. No hay otro, ¿verdad? O algo hemos fallado, a ver un ratito. Chequen bien, a ver. Ya, entonces entre esos dos valores, pues están, pues, ¿no es cierto? El entero, ¿no es cierto? Es K que pertenece, así podemos poner, ¿ya? K1, ¿no? Ahí está. No hay otro entero entre estos dos, ¿no es cierto? Es más, sería pues, el mayor, sería él, ¿no? Él sería mayor. Entonces la respuesta sería la C, ¿ya? K1. 6. Y aquí hay que saber un poco algunas propiedades, jóvenes, a ver. Una de ellas, por ejemplo, esto, jóvenes. Si tú tenías un triángulo, a ver, eso es la parte de repente en lo que es resolución de triángulos, podemos calcular el área de un triángulo, ¿no es cierto? Pero conociendo dos lados y el ángulo entre ellos. Ya, eso, recordar eso, a ver, jóvenes. Por ejemplo, si este ladito es, supongamos, este lado mide A y este lado vale B, supongamos. Así. Ya, y el ángulo entre ellos, supongamos que mide teta, listo. También conocido, supongamos este. Ese angulito, teta. Ya está, ¿no? Entonces el área que es igual, el área de ese triángulo a que es igual a un medio, siempre un medio. ¿Por qué? Por la multiplicación de esos dos lados A por B. ¿Por qué? Por seno del ángulo entre ellos. En este caso, seno de teta. Ahí está. Seno de teta. ¿Ya? Esa es la propiedad. Es muy importante esto, que a veces sirve pues. Listo. ¿Ya? Tener en cuenta esta propiedad aquí, en este ejercicio. Eso vamos a utilizar. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, mira, vamos a ver aquí. ¿Qué nos pide aquí? En la circunferencia trigonométrica adjunta determine, dice, el área del triángulo POR. POR es esta.
Aquí vamos a poner los vértices, falta ver los vértices, vamos a poner ahí. Aquí está el punto P, aquí es O, U está aquí está R, listo, nada más, ¿no? Entonces el triángulo POR es este de aquí, POR. Ah, está en eso, POR. A ver, POR. Sí está bien, ¿no? Ya, muy bien. Ya, entonces aquí mira, observe, mira que es uno, pues, ¿no? Uno, porque por ser una CT, uno. Pues ahí tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Si nos damos cuenta, ese angulito hace teta ahí. Muy bien, ya. El área de todo ese triángulo POR hay que comparar con quién, con el área del triángulo RQO. RQO. Muy bien. Una manera sería así. A ver, aquí vamos a ver. Ya, no queda otra vez. Fíjense esta parte, toda esta parte. ¿Cuánto vale eso? En función de teta. Como es un triángulo isósceles, dos lados iguales, ¿no es cierto? Listo. Si trazamos de aquí la altura, aquí, lo vamos a dividir en dos iguales. Mediana va a ser eso, mediana, mediatriz. Entonces, como la hipotenusa es 1, mira, toda esta parte sería coseno de teta, sería eso. Y la otra parte, coseno de teta. Todo eso va a ser 2 coseno de teta. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer dos veces? Coseno de teta. Coseno de teta va a ser eso. ¿Ya? Ahí va a ser, ¿no es cierto? Muy bien. 2 coseno de teta sería. Ahora, si usamos el triángulo, a ver, POQ, este de aquí, POQ, ese sería secante o no. POQ, triángulo rectángulo, pues recto en O. Se conoce, mira, un ángulo agudo y su cateto adyacente. La hipotenusa sería 1 por secante. Simplemente secante. ¿Ya? Simplemente sería secantes. Ahí está, secante sería eso. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces el otro QR sería resta. Este que sería resta. 2 coseno de teta menos secante.
Ya, este que sería así, ¿no? Esa sería la resta. ¿Verdad que sí? Listo. 2 coseno menos secante de teta sería. Ahora podemos calcular el área, mire, el área de estos triángulos podemos comparar, mire, reemplazamos nomás aquí. A ver si necesitamos algo más, a ver, vamos a ver. Entonces, el área, voy a poner ese yo, el área del triángulo PQR, ¿no? Ahí está. PORs, ¿no? PORs, no es PQR, no se nota bien. Ahí está. El de abajo es el triángulo RQO. RQO es siempre, ¿no? RQO. Listo. Ya, eso va a ser igual a, reemplazamos, a ver. El área del triángulo PQR, POR, ¿no? Mira, mira, vamos a usar, mira, aquí, así nada más. Usamos esta propiedad, mira, en vez de A sería esto de aquí, 2 cosenos sería. En vez de B sería 1 nomás, pues, ese triángulo POR, ¿verdad? El ángulo entre ellos teta. Pues recuerden eso, ¿no? Un medio, así era, ¿no es cierto? Un medio. ¿Por qué? Por 2 coseno, 2 coseno de teta va a ser en este caso, coseno de teta, por 1. Ya 1 ya no efecto, por 1 por seno del ángulo entre ellos. Entonces, seno de teta sería. Ya está, ya no estoy poniendo 1, sobreentiende. Seno. Ese sería el triángulo POR. Ahora el triángulo, el área del triángulo ROQ. Ya está, mire, uno de los lados sería 2 coseno de teta menos secante sería. El otro es 1. Ya, entonces sería también un medio por, ya, sería justamente 2 coseno de teta. 2 coseno de teta menos secante, ¿no? Entonces, menos secante. Menos secante. Multiplicado por qué? Por 1 sería. 1 ya pues, se sobreentiende. Y eso siempre multiplicado por seno del ángulo entre ellos. Por seno de teta. Así va a quedar, ¿no? Listo, de antemano aquí ya, si nos damos cuenta, se van a ir, mira, por ejemplo, el 1 medio, seno de teta también, ya está, ¿no? Listo. ¿Qué hacemos ahora? Tanto al numerador como al denominador vamos a multiplicar por coseno, ¿ya? Por coseno. Entonces, ¿qué queda aquí? Ahora vamos a ver esta relación, ¿cómo va a quedar? A ver, a ver. Ya seno de teta ya no está, pues, ¿no? 2 coseno de teta multiplicado por coseno, en el numerador va a quedar 2 coseno al cuadrado, va a quedar 2 coseno al cuadrado de teta. Va a quedar. En el denominador quedaría, pues, ¿no es cierto? A ver, ahí va a quedar. 2 coseno de teta por coseno va a ser 2 coseno al cuadrado también. Ahí está. 2 coseno al cuadrado ahí va a quedar. Menos sería, ¿no? Hay un ratito aquí. Porque reemplazamos ahí. Menos, a ver, mira. Coseno de teta por secante ahí va a ser 1. Ya está. Ya eso va a quedar, ¿no es cierto? Multiplicar por coseno de teta tanto al numerador como al denominador va a quedar así. Y cuando es coseno al cuadrado, eso nos sugiere, ¿no es cierto?, utilizar entidad del ángulo doble para coseno. Ya hemos hecho eso. Por ejemplo, coseno de 2 teta, recuerden eso, coseno de 2 teta, en función de coseno a que era igual, esto es justamente 2
coseno al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, menos 1, ¿verdad? Así, eso. Nosotros específicamente de repente queremos, mira, 2 coseno al cuadrado de teta menos 1, podemos reemplazar en vez de eso coseno de 2 teta. Ahora, si queremos 2 coseno al cuadrado de teta, este menos 1 pasa sumando al otro lado, entonces va a quedar así. Coseno de 2 teta más 1, eso va a ser igual a 2 coseno al cuadrado, ¿no? Ahí está. Es cuestión de combinar, nada más manejar eso, mira, 2 coseno al cuadrado sería. Ya está. Muy bien. Entonces, mira, eso adecuadamente podemos reemplazar aquí. ¿No? Aquí vamos a reemplazar eso. Entonces, ¿qué va a quedar en el numerador? Mira, 2 coseno al cuadrado de teta es 2 coseno al cuadrado de teta es coseno de 2 teta más 1, mira. ¿Ves? Coseno de 2 teta más 1. Eso reemplazamos. Coseno de 2 teta más 1. Y abajo simplemente es coseno de 2 teta. Ya está. Ya, entonces ahora desdoblamos. Coseno de 2 teta entre coseno de 2 teta sería 1 eso, más 1 sobre coseno de 2 teta, 1 sobre coseno, recuerden, es secante, ¿no es cierto? Secante de 2 teta va a quedar así. Eso creo que hay, ¿no? Eso de repente hay en las alternativas, más ya no se puede hacer, ¿no? Ahí está. En este caso creo que es la respuesta, la alternativa C. 1 más secante de 2 teta, esto es lo mismo. El orden no altera. Ya sería una forma, no sé, de repente hay otra forma. Debe ver, siempre hay otra forma, se debería que ver. El siguiente ejercicio. Ejercicio 7. No, copiamos, a ver. ¿Qué nos piden? La figura O es el centro del círculo trigonométrico. Dice. De repente que O no aparece, tiene que ser por aquí. Ahí está. El O. O. Si O, A vale 1, supongo que el A está aquí, ¿no? El origen de arcos, pues. A. Todo le sería, pues, O, A vale 1, dice. Vamos a ver eso. Sería más o menos, ¿no? Y tangente de θ es raíz de 3 sobre 3. Calcular el área de la región sombreada, dice. Vamos a copiar este gráfico. Ahí vamos a ver. Más grande posible. Entonces, mira, el área de la región sombreada simplemente va a ser, ¿no es cierto? El área total, el área del círculo trigonométrico menos el área del círculo pequeño, ¿no es cierto? Eso no hay que quitar. Nada más. Así no va a ser eso.
Pues áreas sombreadas nada más. Fíjense que aquí es punto de tangencia. Ya está. Ya como su mira, aquí tenés punto de tangencia. Punto de tangencia también. Ya, recordar eso, ¿no es cierto? Ahora ya sabemos, por otro lado, ¿no es cierto? Trazabas el centro al punto de tangencia, ¿no? O trazabas el radio al punto de tangencia con la recta tangente 90. Eso ya sabes por historia, jóvenes. Entonces, este es el radio, mira. El radio del círculo menor. De lo que no está sombreado, está, estoy poniendo. Pero mira, como son aquí tangentes, recuerden, mira esto de aquí. Este de aquí, ¿qué cosa viene a ser? Bisectriz, mira. Bisectriz, o sea, de ese ángulo. A eso nos da, mira, nos da pues de que teta, tangente de teta, ¿cuánto vale? Dice. Eso es justamente raíz cuadrada de 3 sobre 3. Como vemos que teta es agudo, entonces de hecho tangente de cada ángulo es raíz de 3 sobre 3 de 30, ¿no es cierto? Teta vale 30, ¿verdad? Teta vale 30. Entonces aquí vamos a poner ahí teta 30 grados. Ya está. Muy bien, entonces, como este, mire, el otro ángulo tendría que ser esto de aquí, 60, pues. Lo que falta para 90, aquí sería 60, ¿verdad? 60 sería. Como esa es bisectriz, entonces 30, 30. 30, 30 sería. El este de aquí va a ser 30, ¿no es cierto? Esto, 30, entonces, 30. ¿Ya? El otro te va a ser 30. Ya, para no estar poniendo ahí, podemos poner así, con bolita. Listo. Ya, entonces, ya tenemos mira, un triángulo notable, mire ahí. 30, eso cateto opuesto R, la hipotenusa, ¿cuánto es? El doble. 2 R, sí. Ahí está. ¿Ya? Eso hace 2 R. Y hace rato esto aquí ya era R, ¿no es cierto? Ahí está, R. Ya está. Entonces, fíjense, mira, todo esto de aquí, ¿cuánto vale? Es P3R, mira. Pero eso, ¿cuánto debe valer? 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la circunferencia es una circunferencia trigonométrica. 1, todo es 1, pues, ¿no? 1, ahí está, 1. Entonces, vemos que, mira, el gráfico que hemos hecho, mira, 3R. Está, mira, 2R más 3R, 2R más R, 3R. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? 1. Entonces, de aquí tenemos, mira, el radio del círculo menor es 1/3. Creo que es la tercera parte, ¿no? La tercera parte. Tercia. Ya está. Bien, con eso ya podemos encontrar el área de la región sombreada, ¿no es cierto? Ya les he dicho. El área de la región sombreada sería el área total menos la parte que no es no sombreada, ¿no? Círculo menor. Vamos a poner que es S, a ver. S va a ser igual a... el área de la circunferencia trigonométrica sería, pues, ¿no es cierto? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado nada más, ¿no? Pi por radio al cuadrado. ¿Radio cuánto vale 1? Pues, que no pongan, ponemos nomás. Pi por radio al cuadrado. Radio 1. 1 elevado al cuadrado, listo. Menos el área de la parte no sombreada, que es círculo menor, ¿no es cierto? Es pi por radio al cuadrado, pero radio es igual a ¿cuánto? 1/3. Elevado al cuadrado. Ahí está. Bien, entonces ahí es cuestión de operar, ¿no? Ya podemos dar respuesta. El área de la región sombreante va a ser aquí, sería 1/9, ¿no?
pi novenos, pi novenos, nada más. 8 pi novenos, ¿cierto? 8 pi novenos. ¿No? Listo, esa es la respuesta. Se dan cuenta que era encontrar el radio del círculo menor, ¿no? Eso era clave. Porque el círculo mayor ya sabemos pues, que es una circunferencia trigonométrica, radio 1, pero el área sería pi nada más. Pi. ¿Ya? El círculo menor para restarlo. Entonces hemos restado y ya está. Es 8 pi novenos. La respuesta sería la A. La A. Muy bien. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Muy bien. Ya vamos a ver. 8. Bien, a ver, siguiente ejercicio. Ya, muy bien. A ver, siguiente ejercicio. Es la 8, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mm, ya esto podemos particionar a dos, ¿no? A ver, vamos a ver, mira aquí. Esta parte, a ver, aquí voy a poner, a ver, P. P vamos a poner, ¿eh? Y aquí vamos a poner Q.
Pues, primero, mira, el triángulo ARPOA. La base sería 1, la altura justamente sería este aquí. La altura también sería 1. Si esto prolongamos, ahorita pasa por el extremo del arco. Y un poquito debería de aclarar de repente aquí 90, eso faltaría en el gráfico aquí 90. Está un poco mal en el gráfico, es lo que estaba viendo. Y aquí también debería ser 90 aquí. Con estas condiciones ahí sí, ¿no? Si prolongamos, aquí va a ser 90. 90. ¿Eh? Listo. Entonces, fíjense que este de aquí, mira, aquí voy a poner H. H. PH es 1. Esa sería la altura de ese triángulo. Aquí voy a poner S. Vamos a poner S sub 1. Ahí está. S sub 1. ¿Ya? El área del triángulo S sub 1 que estoy poniendo, el área del triángulo AOP, ¿no es cierto? Es S sub 1. Su base es pues OA. Es 1, por ser una CT, circunferencia trigonométrica. La altura, PH, es también 1. Entonces el área del triángulo, ya está, pues mira, el área del triángulo, que es, estoy poniendo S sub 1, va a ser igual a ¿cuánto? 1. Ya está. Un medio, ¿no? Un medio sería, estoy mal, no es un medio. Base 1, altura 1, 1 por 1 dividido entre 2, pues base por altura sobre 2, pues, un medio sería. Ahora faltaría aquí este triángulo, mira, O, A, Q, O, lo cual vamos a poner S sub 2. Ya está. Esa faltaría. Ya parece un poco que, a ver, vamos a trazar aquí la alturita, la base. La base es 1 más bien de ese triángulo, si nos damos cuenta. La altura faltaría. Ya, aquí vamos a poner ese, donde ponemos este lado. Porque nos va a interrumpir ahí. A ver, vamos a ver los poros, ¿no? Esa altura vamos a encontrar. Listo. Bien, esa altura, ¿no? H. Ya, entonces voy a poner aquí H. 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 Pero fíjense, mira, este es radio. Aquí, mira, es ahí un triángulo notable, 45, porque es radio. Radio. Catetos iguales. Hecho, este ángulo, ¿cuánto va a medir? Es 45. Ahí tienes un triángulo rectángulo isósceles. Entonces el otro te va a ser H aquí. Catetos iguales, aquí te va a seguir siendo H. ¿Eh? Aquí voy a poner F, a ver, para denotar, nada más F, listo. Alturita. Y entonces el otro sería 1 menos H. Claro, por 7, 1 menos H sería. Como OA vale 1, entonces 1 menos H. Ya, pero ese triangulito este de aquí, O, F, Q, es semejante con quién? Con P, H, O. ¿Verdad? Ahí está. Lo que sí hay que tener en cuenta de que si tú trazas de aquí, mira, del extremo del arco, una perpendicular al eje Y, ¿esa qué cosa va a ser? Es justamente coseno, ¿no? Coseno de teta sería. Lo cual es igual a esto. Igual a esto. ¿Ya? En sí sería valor absoluto de coseno. Como está en segundo cuadrante, podemos poner de frente aquí, sería menos coseno, para que sea positivo, pues. No es coseno de teta, ¿no? Ahí está. A eso hace, ¿no? Coseno solito es negativo, con ese menos positivo, pues esto cumple. Pues este porque está en segundo cuadrante, ¿no es cierto? Ahí está. Listo, entonces estos triángulos son semejantes. Entonces escribimos aquí, pues, ¿no?
De ahí podemos encontrar H. En otra forma no creo que haya. A ver. Entonces, triángulo. A ver, OFQ es semejante al triángulo PHO. PHO. Si son semejantes, sabemos, ¿no? Ya, entonces H va a ser a quién? Aquí un ratito. H va a ser a 1, porque PH es 1. H va a ser a 1, ¿cierto? Ahí está. 1. ¿Cómo? 1 menos H. 1 menos H. El otro cateto, ¿no es cierto? Va a ser a quién? A menos coseno. Menos coseno. Menos coseno de teta. Listo. Y despejamos H de aquí. El unión se cuenta ahí. A ver, va a ser. H aquí va a ser igual. A ver, vamos a ver al toque. Mm, Menos coseno. 1 sobre 1 menos coseno. A despejar H. Listo. Ya está, ¿no? H ya lo tenemos. Entonces, el área del triángulo que estamos poniendo, ¿no es cierto? AOQ, que es S sub 2. Vamos a calcular, ¿no es cierto? Que va a ser igual. Base, ya hemos dicho que es AO es base, pues, ¿no es cierto? Es 1. Altura, que es, ahí está, que vamos a encontrar. Entonces, base por altura sobre 2 sería. Lo cual va a resultar así, ¿no? Un medio. ¿Por qué? Por todo eso. 1 sobre 1 menos coseno. Ahí está. Así va a quedar. S sub 2, ¿no es cierto? Ahí está. Y finalmente el área total sería la suma de los dos. El área total. El área sería entonces S sub 1 más S sub 2. Listo. Ya con eso ya tendríamos, a ver. Le reemplazamos, a ver. Ya, más antes era un medio, ¿no? Aquí mira un medio, por todo eso nos ha salido factorizando un medio. Ya, ese supone es un medio nada más. Factor sería. Y quedaría 1 más 1 sobre 1 menos coseno. Se va a quedar. Listo. Coseno de teta. ¿Ya? Y de aquí resulta, a ver qué resultaría, vamos a ver. Resulta que ese total, por aspa y hay que operar, ¿eh? Ya, un medio va a seguir un medio. Poner eso aquí nomás, ¿no? Dentro de paréntesis por aspa, el cuadrado de 2, ¿no? 2 menos coseno de teta. Nada más operar, nada más no es otra cosa. Es, sobre 1 menos coseno. Era así. Coseno de teta. Listo. ¿Ya? Este sería el resultado final. ¿Cuál sería entonces la alternativa? En este caso, la C, ¿no? La C. No, tampoco. He copiado la otra alternativa que está la E, ¿no? La E sería. Es igualito. Muy bien. Listo, jóvenes. Bueno, nos ha ganado el tiempo y el siguiente vamos a continuar. Además, ejercicio. El siguiente ejercicio, el que toca. Así, ¿no? Con circunferencia trigonométrica. Hasta la 10 es, creo. Muy bien.
Ya, entonces vamos a ver siguiente clase, esto, jóvenes. Nos quedamos ahí. Hasta la próxima, jóvenes. Hasta la próxima.